Enfermera abusiva maltrata a anciana en un asilo sin saber que la estaban grabando. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. El silencio en los pasillos del asilo era profundo, interrumpido solo por el leve chirrido de una silla de ruedas en movimiento y el ocasional murmullo de alguna conversación lejana. Para los visitantes que llegaban al Hogar Sol de Invierno, la calma parecía una señal de la paz y el cuidado que el lugar prometía. Sin embargo, para algunos residentes, esa aparente serenidad era solo una fachada que escondía una cruda realidad. María García, una mujer de 84 años de ascendencia mexicana, era una residente conocida por su dulzura y sus historias sobre su infancia en una pequeña aldea llena de colores y música. Sus ojos, aún vivaces, reflejaban el espíritu de una mujer que había enfrentado las tormentas de la vida con valentía. Sin embargo, en los últimos meses, algo en ella había cambiado. Las arrugas de su rostro parecían haberse profundizado más, no por la edad, sino por una preocupación constante que mantenía su mirada baja y sus palabras en un susurro apenas audible. El asilo estaba bajo la dirección de un equipo de enfermeras, entre ellas una mujer llamada Linda Carter. Linda era alta, con una presencia que imponía respeto y miedo a partes iguales. A sus 40 años, había trabajado en varias instituciones de cuidado, acumulando un historial que, si bien incluía una experiencia técnica impecable, también estaba plagado de quejas nunca verificadas. Era conocida por tratar a los pacientes con severidad y, en algunos casos, desprecio. Pero nadie imaginaba hasta qué punto sus acciones podían llegar. Una tarde, mientras los rayos del sol iluminaban los pasillos con una cálida luz dorada, María se encontraba sentada en una pequeña sala de estar, observando las sombras que danzaban en la pared. Era su momento favorito del día, una pausa breve en la que podía recordar los campos de flores de su infancia y el aroma del pan recién horneado en la casa de su abuela. Pero ese día, su tranquila ensoñación fue interrumpida abruptamente. Linda entró en la sala con pasos fuertes, su expresión severa. Sin siquiera mirar a María, lanzó una orden: es hora de tu medicina, y más te vale tomártela sin hacer escándalo. La voz de Linda cortaba el aire como una hoja afilada, y las manos de María temblaron ligeramente mientras extendía la suya para recibir el vaso de agua y las pastillas. Linda, con un gesto impaciente, derramó parte del agua sobre las piernas de la anciana, que ahogó un pequeño jadeo de sorpresa. ¿Vas a llorar ahora? Eres tan frágil como tus historias, murmuró Linda en tono despectivo, con una mirada que destilaba desdén. María cerró los ojos un instante, tratando de contener las lágrimas. No era la primera vez que enfrentaba este tipo de trato, pero la repetición lo hacía cada vez más doloroso. Sin embargo, lo que Linda no sabía era que una cámara, recientemente instalada por los familiares de otro residente que sospechaban de un trato negligente, estaba capturando cada detalle de la escena. Los días pasaban y la rutina de abuso sutil y psicológico continuaba. María sufría no solo por el trato que recibía, sino por el miedo de que, al levantar la voz, las cosas pudieran empeorar. Linda se aseguraba de hacer sus comentarios cuando otros empleados estaban ocupados, y su reputación como enfermera estricta pero eficiente le daba una cobertura perfecta. Pero aquella cámara, que yacía discretamente oculta en un viejo reloj de pared, seguía registrando todo, con una paciencia que la misma María había aprendido a cultivar a lo largo de los años. En una ocasión, Linda le lanzó a María una mueca de burla cuando ésta pidió ayuda para levantarse. ¿Por qué no llamas a tus ángeles, María? Quizás te escuchen esta vez, dijo, y se alejó dejando a la anciana luchando por incorporarse.
Cada comentario y gesto iban acumulándose, y con cada escena grabada, la historia que se tejía en la memoria de la cámara se volvía más oscura. Las semanas se convirtieron en meses, y la salud de María empezó a deteriorarse, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Los residentes que compartían la sala común con ella notaban su silencio, su mirada siempre fija en el suelo, como si quisiera hacerse invisible. Los visitantes, sin embargo, seguían viendo a Linda como la enfermera eficiente que controlaba todo con firmeza. Nadie sospechaba que detrás de esas puertas cerradas, María y otros ancianos enfrentaban el peso de una discriminación que era tan sutil como corrosiva. Sin embargo, la tensión creciente estaba a punto de encontrar un punto de quiebre. Una tarde, la nieta de María, Sofía, una joven abogada con una pasión feroz por la justicia, llegó al asilo para una visita sorpresa. A medida que caminaba por el pasillo y observaba a su abuela, percibió un cambio que no podía ignorar. Los ojos de María, que solían brillar con historias y recuerdos, ahora estaban apagados y opacos. Sofía, con una preocupación creciente, se acercó a su abuela y le tomó la mano con ternura. La piel de María, arrugada y frágil, temblaba al contacto. Sus labios se curvaron en una sonrisa tenue, pero sus ojos aún evitaban los de su nieta. ¿Estás bien, abuela?, preguntó Sofía con un tono que escondía su angustia. Antes de que María pudiera responder, Linda entró en la sala. Sus ojos evaluaron rápidamente la escena, y una sonrisa fingida se dibujó en su rostro. «Oh, qué bueno verte, Sofía. Tu abuela ha estado un poco delicada, pero estamos cuidando de ella como siempre», dijo con una voz que pretendía calidez pero que a Sofía le sonó hueca. Había algo en la postura y la mirada de Linda que le pareció sospechoso, una especie de arrogancia disfrazada de autoridad. María apenas asintió y, al sentir la presión de los ojos de Linda sobre ella, retiró la mano de Sofía y miró al suelo. La joven abogada no pudo evitar notar el movimiento y la sombra de miedo que pasó fugazmente por el rostro de su abuela. Sofía respiró hondo, tratando de calmar la sensación de alarma que crecía en su pecho. Decidió que, en lugar de confrontar directamente a Linda, observaba más de cerca y hablaba con otros familiares de residentes. Las horas se convirtieron en días, y Sofía comenzó a visitar el asilo con más frecuencia, manteniéndose atenta a los detalles. Notó que algunos residentes parecían retraídos cuando Linda estaba cerca, como si temieran hacer el más mínimo movimiento que pudiera enfadarla. Sofía también comenzó a hablar con otros empleados del lugar, y aunque la mayoría hablaba de Linda con respeto, unos pocos evitaron responder preguntas directas, como si temieran represalias. Fue durante una de esas visitas que Sofía conoció a Teresa, la hija de una residente que había instalado una cámara oculta en el reloj de la sala común, preocupada por los cambios de ánimo de su madre. Teresa, que compartía la preocupación de Sofía por la manera en que se trataba a los ancianos, decidió mostrarle algunas de las grabaciones. En un café cercano al asilo, las dos mujeres revisaron los archivos de video. El rostro de Sofía se tensó cuando vio las imágenes, Linda empujando bruscamente a María cuando ésta caminaba con dificultad, susurrando palabras crueles que la cámara captaba de forma clara. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Pareces un estorbo, decía Linda en una ocasión mientras miraba a María con desprecio. Sofía sintió un nudo en la garganta, y la rabia comenzó a hervir en su interior. Las grabaciones eran una prueba innegable del maltrato, y aunque Sofía se sintió aliviada al saber que había evidencia, también se sintió impotente al pensar en cuánto tiempo su abuela y otros residentes habían soportado ese abuso. Decidida a actuar, llevó el material al despacho de su bufete, donde compartió los videos con sus colegas y superiores.
La indignación fue unánime, y se acordó que se tomarían medidas legales contra Linda y el asilo. El día en que las autoridades se presentaron en el asilo, la tensión era palpable. Los oficiales de policía, junto con un equipo de abogados y representantes de los derechos de los ancianos, entraron al lugar con expresiones serias. Linda, al ver el despliegue, intentó mantener la calma, pero sus manos temblaban visiblemente cuando uno de los oficiales se le acercó. Linda Carter queda detenida bajo sospecha de maltrato y abuso de personas mayores, anunció el oficial con voz firme. Linda se quedó paralizada por un instante, los ojos abiertos de par en par mientras el oficial le leía sus derechos. Los murmullos comenzaron a recorrer los pasillos como una ola creciente, y algunos empleados del asilo, que durante mucho tiempo habían temido o ignorado el comportamiento de Linda, intercambiaron miradas sorprendidas y nerviosas. María, sentada en su silla de ruedas, levantó la vista al oír el revuelo, sus ojos reflejando una mezcla de confusión y esperanza. Sofía, que había llegado junto con las autoridades, se dirigió rápidamente hacia su abuela. La joven se arrodilló frente a ella y le tomó ambas manos con firmeza, su voz temblando de emoción. «Todo va a estar bien, abuela. Te prometo que esto se va a acabar», dijo, y esta vez, María dejó que las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, corrieran libres por sus mejillas. Mientras tanto, Linda fue esposada y escoltada fuera del edificio. La mujer trató de mantener una expresión de desafío, pero los destellos de las cámaras de los periodistas que se habían congregado en la entrada la hicieron parpadear rápidamente, su aparente fortaleza desmoronándose en segundos. Uno de los reporteros se acercó lo suficiente como para capturar la imagen de Linda con el ceño fruncido y los labios apretados, mientras un murmullo de desaprobación crecía entre la multitud que comenzaba a reunirse afuera. La noticia del arresto de una enfermera por maltratar a los ancianos de un asilo se esparció rápidamente. Las imágenes de la cámara oculta, compartidas por Sofía y Teresa, comenzaron a circular en las redes sociales, provocando una oleada de reacciones. La indignación era palpable, comentarios exigiendo justicia, relatos de personas que compartían experiencias similares con sus familiares, y mensajes de apoyo para los residentes inundaron las plataformas. El asilo Hogar Sol de Invierno enfrentó una crisis inmediata. Las investigaciones internas revelaron que otros miembros del personal también habían sido testigos de comportamientos inapropiados por parte de Linda, pero por miedo o por falta de pruebas, nunca se atrevieron a denunciarla. Algunos empleados comenzaron a confesar sus propios errores, reconociendo que se habían convertido en cómplices pasivos al no actuar cuando debieron. En medio de esta tormenta, la dirección del asilo se comprometió a una reforma completa. Se contrató a una nueva gerencia, y las autoridades de salud exigieron auditorías frecuentes para garantizar el bienestar de los residentes. Teresa y otros familiares organizaron reuniones comunitarias para hablar sobre la importancia de vigilar y proteger a los ancianos, no solo en los asilos, sino en todas las situaciones de cuidado. Para María, el cambio llegó como un alivio, pero también como un recordatorio de su resiliencia. Sofía pasó más tiempo con su abuela, escuchando sus historias de nuevo, esta vez sin la sombra del miedo en el aire. En los días siguientes al arresto de Linda, la atmósfera en el asilo comenzó a transformarse. Los empleados, algunos de los cuales habían trabajado allí durante años sin cuestionar los métodos de sus superiores, sentían ahora una mezcla de alivio y autocrítica. La voz de María, que había permanecido silenciada por tanto tiempo, comenzó a resonar como símbolo de la importancia de proteger la dignidad de los ancianos.
Las grabaciones que Teresa y Sofía habían presentado no solo habían sido una prueba contundente del abuso, sino también un llamado de atención a todos los involucrados en el cuidado de personas vulnerables. María, que solía pasar sus días mirando por la ventana con una expresión melancólica, empezó a recuperar poco a poco la vitalidad de sus años más jóvenes. Las visitas de Sofía se convirtieron en una constante, y cada vez más familiares de otros residentes también decidieron involucrarse de manera activa. En una tarde luminosa, un grupo de residentes se reunió en la sala común, donde antes las sombras de la indiferencia y el miedo habían dominado. Las risas y las anécdotas compartidas llenaron el espacio, y por primera vez en mucho tiempo, María se permitió sonreír sin reservas. Las noticias del caso continuaron atrayendo la atención de medios de comunicación y activistas por los derechos de los ancianos. Se organizaron foros y mesas redondas para discutir la necesidad de mayores controles en los centros de cuidado, y Sofía fue invitada a participar como ponente en varias de ellas. En uno de estos eventos, miró a la audiencia y habló con voz firme: lo que sucedió en el Hogar Sol de Invierno no fue un caso aislado. Fue el resultado de un sistema que muchas veces falla en escuchar a quienes no tienen voz. Pero esto puede cambiar, y debe cambiar. La respuesta del público fue abrumadora. Organizaciones sin fines de lucro ofrecieron apoyo para implementar cámaras de vigilancia en otros asilos y hospitales, con el consentimiento de los residentes y sus familias. La comunidad se movilizó para garantizar que las políticas de protección a los ancianos fueran más estrictas y se cumplieran sin excepciones. Linda, por su parte, enfrentó un juicio público que se convirtió en un símbolo de justicia restaurativa. Durante las audiencias, intentó justificar su comportamiento alegando estrés y sobrecarga laboral, pero las grabaciones eran claras e irrefutables. Las declaraciones de otros empleados y residentes reforzaron la imagen de una mujer que había abusado de su poder durante demasiado tiempo. El veredicto fue unánime: culpable de maltrato y abuso emocional hacia los ancianos bajo su cuidado. Linda fue condenada a varios años de prisión y a realizar servicios comunitarios en centros de rehabilitación, bajo estricta supervisión. El impacto de todo este proceso dejó una huella profunda en la comunidad. Los residentes, que antes temían las represalias, se sintieron envalentonados para expresar sus preocupaciones y necesidades. María, que había sido el centro de esta historia de dolor y redención, fue reconocida como una figura de resistencia. En una emotiva ceremonia organizada por la nueva dirección del asilo, se colocó una placa en la sala común que decía: en honor a María García, por su valentía y ejemplo, recordándonos que la dignidad no tiene edad. Sofía, sentada junto a su abuela, miró la placa con orgullo y acarició la mano de María. Lo hicimos, abuela. Ahora nadie más tendrá que pasar por lo que tú viviste. Los ojos de María, llenos de gratitud y paz, se encontraron con los de su nieta. La justicia había llegado, y con ella, una enseñanza que resonaría durante generaciones: que nunca es tarde para luchar por la dignidad y el respeto, y que las voces que una vez fueron silenciadas podían, y debían, ser escuchadas. Los meses siguientes al juicio de Linda marcaron el inicio de una nueva era en la gestión de los centros de cuidado. Lo que comenzó como una historia de abuso y silencio se convirtió en un ejemplo de cómo la comunidad, cuando se une y enfrenta la verdad, puede provocar cambios significativos. Sofía y Teresa decidieron que su trabajo no había terminado. Juntas fundaron una organización llamada Voces Mayores, dedicada a proteger los derechos de las personas mayores y fomentar la transparencia en los lugares de cuidado. El asilo Hogar Sol de Invierno pasó de ser un lugar asociado con sombras de sufrimiento a convertirse en un modelo de reforma y buen trato.
La nueva dirección implementó programas de capacitación rigurosos para el personal, asegurándose de que comprendieran no solo las prácticas adecuadas de atención, sino también la importancia de la empatía y el respeto. Las cámaras de vigilancia, instaladas con el consentimiento de los residentes y sus familias, proporcionaron un ambiente de seguridad y confianza que nunca antes había existido. María fue testigo de estos cambios. Ya no se sentía atrapada en un rincón de recuerdos dolorosos, sino rodeada de personas que se preocupaban por ella y los demás residentes. Las tardes se llenaron de actividades, música en vivo, talleres de arte y visitas de voluntarios que traían alegría y conversación. María incluso comenzó a participar en un club de lectura organizado por Sofía, donde compartían historias y hablaban de sus experiencias. La risa y las conversaciones se convirtieron en la nueva banda sonora del asilo, sustituyendo el murmullo nervioso que alguna vez dominó. La historia de Linda y su juicio quedó como un caso emblemático. Se utilizó en seminarios y programas de formación en ética para personal médico y cuidadores en todo el país. Lo que sucedió sirvió para que otros centros de cuidado revisaran sus prácticas y evitaran que el maltrato se perpetuara en silencio. A menudo, Sofía y Teresa eran invitadas a contar la historia en conferencias y eventos, y cada vez que lo hacían, recordaban a la audiencia la importancia de no ignorar las señales, de hablar cuando algo no estaba bien. El día en que María cumplió 90 años, el asilo organizó una celebración en su honor. Las familias de otros residentes, los empleados y miembros de la comunidad asistieron. Teresa tomó la palabra y, con una voz cargada de emoción, agradeció a María por su valentía y a Sofía por su determinación. Sin su amor y compromiso, muchos de nosotros no estaríamos aquí reunidos, celebrando no solo un cumpleaños, sino una victoria de la humanidad, dijo Teresa, arrancando aplausos y sonrisas. Sofía abrazó a su abuela, las lágrimas deslizándose suavemente por su rostro. Había sido un camino largo, lleno de dolor y luchas, pero también de redención y aprendizaje. María, con sus ojos cansados pero brillantes, tomó el micrófono y, con una voz que había recuperado la firmeza que una vez tuvo, dijo, «Hoy, sé que mi voz importa. Y eso es lo que deseo para todos, que nunca dejen de hablar, porque siempre habrá alguien dispuesto a escuchar». La sala estalló en aplausos, no solo para María, sino para todos los que lucharon por un cambio. Fue un recordatorio de que incluso en los lugares más sombríos, la justicia y la humanidad podían prevalecer, y de que las lecciones más profundas a menudo provenían de los actos más simples de amor y valor. Nuestro sueño es llegar a 1000 suscriptores antes de fin de año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también.